La brisa salada del Atlántico Norte, fría y persistente, azotaba el cabello de Helena mientras ella atravesaba los pasillos de mármol blanco. A sus 30 años, parecía cargar el peso de más de 50 en la espalda. Su uniforme de limpieza, descolorido por el uso, era como un manto de invisibilidad. Era una sombra, un fantasma que se deslizaba entre la ostentación del Le Beau Rivage, el resort de lujo que servía de escenario para la élite. El rostro, delicado y de rasgos suaves, rara vez sonreía. Los ojos, de un tono marrón profundo, guardaban una tristeza silenciosa, la melancolía de quien había sido aplastada por la vida y reconstruida, no por voluntad propia, sino por necesidad. La belleza de la juventud había sido reemplazada por una calma resignación, la de alguien que había aprendido a no esperar nada más, que se contentaba con la pequeña dignidad que le quedaba. Su silencio era una armadura. En el salón principal, el lujo rozaba la indecencia. Candelabros de cristal parecían cascadas de diamantes, y arreglos florales de orquídeas blancas perfumaban el aire con un aroma dulce y opresivo. En el centro de aquel escenario dorado, Víctor, de 35 años, sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos, que eran fríos y calculadores. Estaba en su trono, un traje impecable, la imagen del éxito, pero el alma, detrás de toda la riqueza. Era una isla desierta, sin calor, sin vida. La novia, Isabela, era la representación perfecta de su mundo, una socialité de cuna, con un rostro esculpido y un vestido de alta costura que costaría más de lo que Helena ganaría en una década. Ella lo miraba con la misma frialdad calculadora que él tenía, como si no fueran personas, sino propiedades. El matrimonio era solo una transacción. Helena limpiaba una mancha de vino tinto en la alfombra persa, en un rincón olvidado del salón. Aquel mundo de riqueza y glamour parecía absurdamente distante del suyo. Mientras las risas resonaban y los cristales brillaban, ella se sentía la personificación de la humildad, de la sencillez. Recuerdos fugaces de un pasado distante la atormentaban. Una vida en la que ella no era una limpiadora, sino una joven llena de sueños. El aire de aquel lugar, cargado de falsedad, parecía sofocarla. El dolor de un corazón roto, de una traición que ella jamás cometió, y la soledad que le siguió eran fantasmas que la perseguían, transformándola en una espectadora silenciosa de su propia vida. Ella miraba el salón, con las manos marcadas por el trabajo, y se sentía tan fuera de lugar, tan invisible. Aquel lugar era un recordatorio constante de todo lo que ella no era irónicamente, de todo lo que un día casi tuvo. El aire de formalidad de aquel matrimonio parecía sofocar hasta la más mínima chispa de vida. Las risas sonaban como ecos vacíos, y las conversaciones, llenas de halagos, eran un espectáculo de vanidad. Helena continuó su trabajo, moviéndose con la discreción de quien no quería ser vista, una rutina que ya se había convertido en parte de su ser. Su existencia en ese ambiente era una paradoja, una mancha de humildad en un cuadro de extravagancia. El brillo de las joyas de Isabela parecía aún más ofensivo, un insulto a la sencillez de su delantal, un símbolo de la ostentación que la había separado de Víctor. Aunque él no lo supiera, ella sintió el dolor de aquel contraste como una punzada en el pecho. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. Isabela, con su inmaculado vestido de novia, notó una mancha en la tela, una pequeña mácula que la irritó profundamente. Su mirada recorrió el salón buscando la fuente del problema. Sus ojos, gélidos y crueles, encontraron a Helena, que todavía estaba agachada, absorta en su tarea. Para Isabela, Helena no era una persona, sino un error a ser corregido, una imperfección en aquel día perfecto.
La novia se acercó, su expresión endurecida y la voz, llena de desprecio, cortó el aire como una cuchilla. «No puedes ser más cuidadosa. Mira lo que le has hecho a mi vestido. Es tu culpa, tu incompetente», dijo, con una arrogancia que dolía más que una bofetada. La humillación era pública y todas las miradas se volvieron hacia Helena, la limpiadora. Helena se levantó lentamente, la dignidad inquebrantable impidiéndole encogerse. El dolor de la humillación se mezcló con el rencor que ya habitaba su corazón. La voz, que rara vez se elevaba, sonó entrecortada, una mezcla de dolor y de años de resentimiento. «Puedes llamarme sucia, pero al menos mi honor aún está intacto, a diferencia del tuyo», respondió, sus palabras resonando en un pesado silencio. La frase, «una verdad brutal», congeló el tiempo, y todos los invitados, incluido Víctor, se quedaron paralizados. El shock en el rostro de la novia era un espectáculo, pero lo más importante, aquella voz. El acento familiar y la emoción cruda detrás de las palabras golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago, un sonido olvidado hace mucho tiempo. Víctor, con la copa de champán en la mano, estaba a pocos pasos de la escena, y la voz de Helena resonó dentro de él como una nota perdida de una canción que había intentado olvidar. La voz, el timbre, el dolor detrás de la dignidad, todo era inconfundiblemente familiar. En un instante, la máscara de éxito e indiferencia que él usaba se cayó. El salón de fiestas desapareció, las risas y las voces se convirtieron en un susurro distante. No veía a la limpiadora, sino a la chica que había amado hacía una década. La última vez que la había visto, ella estaba sonriendo, sus ojos llenos de vida, y ahora estaban llenos de un dolor que él reconoció de inmediato. Pero lo que vio esa noche lo cambiaría todo. El tiempo se distorsionó, la realidad se fragmentó. Víctor, de pie en el altar, sintió que el mundo se tambaleaba. La voz de Helena, la misma voz que él había escuchado en secreto durante noches bajo el cielo estrellado, en un pasado que parecía de otra vida, resonaba en sus oídos. Su frase, «Tu honor aún está intacto», era un espejo que él no quería mirar. Se acordó de la última vez que la había visto, 10 años atrás, en una escena que lo atormentaría para siempre. Una nota, forjada con una caligrafía perfecta para imitar la de ella, hablaba de otro hombre, de una traición que destruyó su mundo. Se acordó de haber huido al extranjero, lejos del dolor, lejos de ella, sumergiéndose en el trabajo y la ambición de su padre, para olvidar lo que él creía haber perdido. Flashbacks lo inundaron. Vio a Helena, joven y radiante, en una plaza modesta, con un vestido simple y una sonrisa que lo hacía olvidar el mundo. Aquella sonrisa sincera, que contrastaba con la frialdad de Isabela, era la prueba de la vida que él había abandonado. Se acordó de sus promesas, de la vida sencilla que planeaban construir juntos, lejos de la fortuna y de la presión de su familia. Se acordaba de sus ojos llenos de vida y la imagen de ella ahora con los mismos ojos, pero con un dolor tan profundo que parecía esculpido en su rostro, lo golpeó con una fuerza que lo hizo tambalear. ¿Qué le había hecho a aquella mujer? ¿Qué le había hecho la vida a la joven que él amó? ¿Y por qué? Él sintió el peso de aquel tiempo perdido, de la década que pasó sin siquiera saber de su existencia, de la mentira que lo llevó a construir una vida vacía. El traje de diseñador, el anillo de compromiso de diamante, todo parecía fútil. La alianza en su dedo, el símbolo de su nueva vida, quemaba como una brasa. Miró a Isabela, que ahora lo miraba con una mezcla de confusión y furia. La futilidad y la arrogancia de ella eran tan claras, tan opuestas a la dignidad de Helena. Él sintió una repulsión abrumadora. Había elegido la superficialidad, la ambición
y había construido su imperio sobre el dolor y el abandono de alguien que amó de verdad. Y lo peor, había sido el arquitecto del dolor de ella, incluso sin saberlo. La culpa lo ahogó. No podía dejar de mirarla. Elena, la limpiadora, la mártir silenciosa. Ella no lo reconoció, o fingió no hacerlo, pero él la reconocía. Cada rasgo de su rostro, cada curva de su cuerpo, su cabello recogido en un moño simple y el uniforme de trabajo contrastaban tan brutalmente con la imagen de la novia. Se sintió un monstruo, un hombre que tenía todo, pero había perdido lo único que realmente importaba: su honor, su dignidad, su amor. El silencio en el salón era ensordecedor, y todas las miradas estaban en ellos. El padre de Víctor, el patriarca de la familia, un hombre de hierro, intentó acercarse, pero Víctor lo ignoró. El shock en Víctor fue tan profundo que sintió el aire enrarecerse en sus pulmones. El recuerdo del pasado, de cómo su padre lo manipuló, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Se acordó de su padre, con la expresión fría y determinada, diciéndole que Elena era una interesada, que lo estaba traicionando. Se acordó de que su padre le entregó la nota forjada, la prueba irrefutable de la traición. Y él, un joven ingenuo y apasionado, había caído en la trampa. El dolor de 10 años de abandono, soledad y arrepentimiento explotó en su pecho. La voz de Elena, llena de dolor y dignidad, era la prueba de que se había equivocado, de que había abandonado a la única mujer que realmente lo amó por una mentira cruelmente fabricada. Se sintió expuesto, vulnerable. El salón de fiestas, antes un símbolo de su ascenso, ahora parecía una jaula de lujo. Se vio reflejado en la mirada de Elena, y lo que vio no era un hombre de éxito, sino un fantasma. La dignidad de ella, incluso en la más humilde de las posiciones, era una bofetada a su arrogancia. El contraste entre su mundo y el de ella, entre su mentira y la verdad de ella, era más de lo que él podía soportar. Se vio a sí mismo como un traidor, no solo de ella, sino de sí mismo, de aquel joven que amó con sinceridad. La verdad que había intentado enterrar volvía con la fuerza de un volcán. No era el rey, sino un hombre perdido. Los invitados comenzaron a susurrar. La situación, que antes era una simple humillación, se convirtió en algo más. Una tensión eléctrica flotaba en el aire. La novia, furiosa, exigió que Elena fuera despedida, pero Víctor no se movió. Estaba paralizado. Sus ojos no se apartaban de Elena. Vio las cicatrices en sus manos, las líneas de cansancio en su rostro, y se preguntó qué le había hecho la vida en aquellos 10 años. La culpa lo aplastó. Lo que ella pasó, lo que ella sufrió, todo por culpa de su arrogancia, su falta de confianza. Sintió un nudo en la garganta, las lágrimas en los ojos, una emoción que no sentía hacía tanto tiempo. El deseo de acercarse, de implorar su perdón, era abrumador. La mente de Víctor estaba en un caos. La imagen de su padre, el maestro detrás de la manipulación, le hizo sentir una rabia ciega. Lo que había hecho no era solo una traición, era la destrucción de una vida, de un amor. Víctor se sintió una marioneta, un títere en un juego de poder. Su novia, la princesa vacía, era solo una pieza más en el ajedrez de su padre. La vida que había construido era una mentira, una fachada. Tenía el poder, la fortuna, pero había perdido su humanidad. Y la prueba de su pérdida estaba allí, en carne y hueso, en un uniforme de limpiadora. La escena era una pesadilla. Dio un paso hacia ella. La mano de Isabela lo detuvo, pero él se soltó. Tenía que ir hacia ella. El dolor en sus ojos era su propio dolor. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender la verdad sobre lo que pasó, sobre la nota falsa, la manipulación de su padre.
Todo estaba en su mente. Quería gritar, quería confesar, quería implorar por perdón. La dignidad de Helena, su fuerza en medio de la humillación, era la cosa más noble que él había visto. Ella era la prueba de que la riqueza no se mide en dinero, sino en carácter. El cuerpo de Víctor se movió guiado por una fuerza que era más fuerte que su arrogancia. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba disculparse. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, todo se convirtió en una carga insoportable. La imagen de su padre lo atormentó. Sintió rabia, rabia de él, de sí mismo. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan arrogante? El dolor de Helena era la prueba de su fracaso. Ella era el recordatorio de su mayor pérdida. Sintió el suelo bajo sus pies, pero parecía que estaba flotando. El tiempo se detuvo. Helena, que esperaba que la humillación se intensificara, miró a Víctor. Sus ojos se encontraron y la chispa de un pasado distante se encendió. Vio el dolor en sus ojos, un dolor que ella reconoció, el dolor de un corazón roto. Y en ese momento, se dio cuenta de que la persona que él era y la persona que solía ser no eran la misma. Vio la batalla interna en su rostro, la lucha entre la arrogancia y el arrepentimiento. Vio la verdad, una verdad que él había intentado esconder por años. La novia, furiosa, gritó llamando a Víctor, pero él no la oyó. Estaba inmerso en su propio infierno personal, reviviendo una década de mentiras y dolor. La escena era un contraste brutal. La opulencia del salón, las flores, los cristales, el vestido de novia. Todo se volvía insignificante ante la profundidad de la emoción que Víctor y Helena compartían. El silencio de ellos era la prueba de la conexión perdida, del amor que todavía compartían. El dolor de Víctor, tan profundo y real, era la prueba de su redención. El shock, el dolor, el arrepentimiento, todo se mezcló en un torbellino de emociones. La verdad, la nota forjada, la manipulación de su padre, todo tenía sentido ahora. Ya no podía vivir aquella mentira, no podía casarse con aquella mujer, en aquel lugar, sabiendo que la única mujer que amó estaba allí, sufriendo por su culpa. Su vida era una farsa, su fortuna, su poder, todo era una mentira. Tenía que hacer lo correcto, tenía que ser un hombre de verdad, y él sabía lo que tenía que hacer. El salón de fiestas se convirtió en un escenario para el drama de Víctor. La novia, Isabella, se dio cuenta de que algo andaba mal. La expresión en el rostro de Víctor, el dolor en sus ojos, la forma en que miraba a Helena. Ella supo, en un instante, que su vida perfecta se estaba desmoronando. La arrogancia se transformó en miedo, se sintió impotente, y la rabia dio paso a una furia incontrolable. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que algo que no podía controlar estaba sucediendo, y la verdad era que estaba perdiendo el control. Helena, de pie, observaba a Víctor. Ella veía su lucha interna, veía el dolor que él sentía, y ella sintió lo mismo, un dolor que no era solo suyo, sino de él también. Vio la culpa en sus ojos, vio el arrepentimiento, y se dio cuenta de que, por más que él fuera el hombre que la abandonó, él también era la víctima de una mentira. El dolor que ellos sentían era el mismo. Eran dos almas perdidas que se encontraron de nuevo en un mundo que no era de ellos. Víctor cerró los ojos. La vida que tenía, el poder, la fortuna, el matrimonio, todo parecía insignificante. Lo único que importaba era la mujer frente a él. La había abandonado, la había herido, pero podía arreglarlo. Tenía que ser la persona que solía ser, el hombre que ella amó, el hombre que era de verdad. Abrió los ojos y la mirada que le dio era llena de amor, arrepentimiento y remordimiento. La imagen de su padre, el arquitecto de su miseria, se desvaneció. Ahora era su propio hombre, era su propio rey, y él sabía lo que tenía que hacer.
La mano de Víctor se levantó, pero no para la novia, sino para el padre. Su mirada, antes perdida, ahora cargaba una determinación que no se había visto en años. La máscara de indiferencia se cayó por completo. Padre, me dijiste que era una interesada, que me traicionó. Forjaste la nota. Me separaste de ella porque querías que me convirtiera en lo que tú eres, un monstruo. Pero la verdad es que me convertí y ya no puedo vivir más con esta mentira, dijo, su voz tranquila y firme. La revelación conmocionó a todos, pero la expresión de su padre era de furia y derrota. La novia, a un lado, se sintió humillada. «No puedes hacer esto», gritó, pero Víctor la ignoró. Su mirada estaba fija en Elena. Se quitó el anillo de compromiso de su dedo, lo arrojó al suelo y rompió el silencio con el sonido del metal colisionando con el mármol. Ese anillo no significa nada. Este matrimonio es una farsa. No puedo casarme con una mujer que humilla a los demás, que no tiene corazón. Ya no puedo vivir más esta vida de mentiras, declaró, su tono de voz elevándose. Los invitados susurraban, pero a él no le importó. La mirada de Víctor encontró la de Elena, y el dolor en su rostro era tan profundo que ella sintió que le dolía el corazón. Dio un paso hacia ella, pero ella dio un paso atrás. El abismo entre ellos no era solo social, era emocional. El dolor de 10 años no desaparecería con una simple disculpa. La novia, Isabella, en un arrebato de rabia, arrojó la copa de champán al suelo. «Me estás humillando delante de todos. Esto no se va a quedar así», gritó, pero su voz sonó vacía. Víctor no la miró. Su foco estaba en Elena, la única persona que realmente importaba en ese momento. Se acercó y lo único que le importaba era su perdón. «Elena, por favor, perdóname. Yo no lo sabía. Fui ciego, fui tonto. Te abandoné por una mentira que mi padre forjó. Te amo, siempre te he amado. Y ahora necesito que me perdones. Dime que puedes perdonarme», dijo, la voz llena de dolor y arrepentimiento. Era un hombre perdido, implorando una segunda oportunidad. Elena lo miró fijamente, la dignidad en sus ojos, pero también el dolor. Sintió una punzada en el pecho. El hombre que amó, el hombre que la abandonó, estaba allí, implorando perdón. Pero ella no podía perdonarlo, no podía. El dolor era demasiado profundo, la herida demasiado fresca. Ella se había reconstruido sin él, se había convertido en la mujer que era, fuerte y digna, sin él. No podía simplemente volver a los brazos de un hombre que la abandonó por una mentira. Negó con la cabeza, y las lágrimas que había retenido durante 10 años cayeron. «No, Víctor, no puedo. Me convertí en quien soy por tu culpa. Sufrí, lloré, me levanté, y ahora, ¿esperas que simplemente te perdone?», preguntó la voz entrecortada, llena de dolor y tristeza. Elena dio un paso atrás, su rostro cubierto de lágrimas. Se sentía tan traicionada, tan herida. Lo amó, lo esperó, pero él no volvió. Él la olvidó, y la vida que ella tenía, la vida que tuvo que reconstruir, era la prueba de su dolor. No podía simplemente perdonar, tenía que ser fuerte, tenía que seguir adelante, tenía que ser fiel a sí misma, y sabía que, si lo perdonaba, se estaría traicionando a sí misma. Y no podía hacer eso. «No puedo», dijo de nuevo, su voz llena de tristeza. Se volteó y comenzó a caminar hacia la salida del salón, lejos de Víctor, lejos de su dolor. Víctor la siguió, su voz llena de desesperación. «Elena, por favor, no te vayas. Te amo, lo juro. Perdóname, puedo arreglarlo», gritó, pero ella no se detuvo. Él sabía que la había perdido, y el dolor que sintió, el dolor de un corazón roto, era peor que el de hace 10 años. Había perdido a la mujer que amó y la había perdido para siempre. La vida, la fortuna, el poder, todo parecía sin sentido. Se quedó allí, solo,
en medio de la opulencia del salón de fiestas, pero estaba solo. Su vida, la vida que había construido, era una mentira. Víctor vio a Elena desaparecer por el pasillo, su alma partiéndose en 1000 pedazos. Había hecho lo correcto, había confrontado la mentira, pero la redención que buscaba no llegó. La vida no era un cuento de hadas donde el amor lo supera todo. A veces, las heridas son demasiado profundas para sanar. La humillación de Isabela era un precio pequeño por lo que él había perdido. Se volvió hacia su padre, con los ojos llenos de lágrimas, y vio el rostro de aquel hombre, el arquitecto de su miseria, y supo que a partir de ese día ya no sería el hijo, sino el enemigo. La vida que tenía ya no era la misma. La historia de Víctor y Elena terminó allí, en medio del salón de fiestas, con él solo, y ella yéndose. Había perdido a la mujer que amó, la dignidad que se esforzó tanto por esconder, su humanidad. Había hecho lo correcto, pero era demasiado tarde. La lección de su vida, la lección de que el amor es más importante que el poder, llegó demasiado tarde. Y sabía que, incluso con todo el dinero y poder del mundo, nunca volvería a ser feliz. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, compártela.